Muy buenos días, estudiantes del cuarto grado de educación secundaria. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante que nos ha quedado de la anterior clase, que es la guerra contra la Gran Colombia. La guerra contra la Gran Colombia se desarrolló en el año 1828 hasta el año 1829. Ahora, fue la segunda fase del conflicto exterior, fue propiamente esta guerra, ¿no?, que nosotros estamos mencionando. Empezó por ser una guerra a través de la prensa escrita, o sea que por los medios de comunicación tenía que alentarse a esta guerra. Ahora, Bolívar, como era el jefe supremo de la Gran Colombia, exigía a través de su cancillería el pago de la deuda de la independencia, el cual consideraba que la participación colombiana era muy importante, ¿no?, y que gracias a eso el Perú había sido libertado. Ahora, que el Perú desocupara también Jaén y parte de la provincia de Maynas y que redujera el número de tropas en la frontera. Pero eso no sería posible, ¿no? ¿Por qué? Porque el Perú no podía aceptar la reivindicación territorial exigida, menos podía arriesgarse a retirar sus tropas. Ahora, la reacción contra Bolívar fue más violenta, y no solamente contra Bolívar, también contra Sucre. Ahora, se expulsa al cónsul de Colombia, Cristóbal Armero, en julio de 1827. Ahí es donde hubo quema de algunos muñecos que representaban a estos antiguos libertadores, a Bolívar y a Sucre, ¿no?, propiamente. Y en Trujillo, mejor dicho, la ciudad de Trujillo renuncia al nombre que Bolívar le había dado, que era Ciudad de Bolívar. Entonces, desde ese momento, Bolívar creyó que nosotros teníamos influencias en Bolivia para que puedan derrocar a Sucre, y teníamos unas ambiciones más amplias, ¿no?, que era adueñarnos de Guayaquil. Ahora, la situación fue tan crítica que San Martín llegó a ofrecer su espada hacia el Perú, desde ese exilio que él tenía en Francia. Pero la mar intenta también algunas negociaciones que no tienen éxito, dado que Bolívar considera como un agravio grande la intervención del Perú en Bolivia, ¿no? Es lo que les comentaba hace un momento. Y en mayo el Poder Ejecutivo había otorgado a la mar para que pudiera resistir o atacar. No le autoriza al presidente. Entonces la mar empieza a enviar ejército dentro y fuera del territorio, y también asume el mando del ejército, dejando un tanto el poder político al vicepresidente Manuel Salazar y Baquijano, quien finalmente la guerra fue declarada en el segundo semestre del año 1828. Retomando entonces un poquito de los antecedentes, podemos destacar lo siguiente. Las relaciones con el Perú eran tirantes, ¿no?, desde principios de 1827, cuando una revuelta en Lima derroca el gobierno establecido por Simón Bolívar antes que éste regrese a Colombia. Este nuevo gobierno peruano había fomentado la tercera división del ejército colombiano en su incursión al Ecuador, y Bolívar estaba convencido de que el Perú estaba dispuesto a promover problemas con el preciso objetivo de querer anexar a la República de Bolivia al Perú, también Guayaquil y posiblemente más territorio colombiano. Entonces, Bolívar alegaba que era una especie de ambición por parte de la República de Perú. Entonces existían también desacuerdos concretos en cuanto a las cuestiones fronterizas entre estos dos países, o sea, la Gran Colombia y el Perú, y algunas deudas contraídas por el Perú con la Gran Colombia en la ayuda para la lucha contra España y también sobre otros puntos. Ahora, la guerra con la Gran Colombia fue liderada, ¿no?, y en ese entonces gobernada también por el libertador Simón Bolívar. Fue la primera guerra que tuvo que hacer frente al Perú republicano. Esta se originó por diversas causas y pretextos, y que se vio alimentada por la prensa de ambos países, quienes se atacaban mutuamente, estimulando la discordia entre ambos países. Se llegó incluso a expulsar al cónsul colombiano Cristóbal Armero, acusado por el Perú por intervenir en asuntos políticos internos, y en todo el país se realizaban actos de indignación contra Bolívar y contra Sucre, ¿no?, como la quema de muñecos que en un momento les mencioné. Entonces, el 20 de junio de 1828, Colombia, por intermedio del mismo libertador Simón Bolívar, le declara la guerra al Perú, alegando que el Perú había fomentado en Bolivia la rebelión contra las fuerzas colombianas y contra Sucre, que había sido también puesto como gobernador en Bolivia. Además, exigía el pago de 7.595.000
747 pesos, ¿no? Por la deuda de la emancipación o la deuda de la independencia, la entrega de Jaén y Maynas, que se consideraban pertenecientes a la Gran Colombia. Ahora, el ejército peruano, al mando del presidente Lamar, cruza la frontera y a fines del año 1828 llega y ocupa Loja, una provincia del actual Ecuador, donde fueron recibidos en realidad efusivamente por la población con manifestaciones antibolivarianas y contra Sucre, quizá debido a que Lamar también era nacido en Cuenca. Recuerden que él era de allá. La campaña militar peruana hacia el norte continúa, ¿no? Realiza operaciones terrestres en la sierra del Ecuador. Ahí es cuando se ocupa sucesivamente los poblados de Saraguro y Oña. Entonces, dentro de esta guerra hubo dos campañas, una marítima y una terrestre. Claramente en la campaña marítima nosotros teníamos una fuerte superioridad armada peruana, ya que contábamos con 16 embarcaciones y entre ellas eran 8 lanchas cañoneras. Ahora, la flota peruana estuvo al mando de Martín Jorge Guisé, marino inglés del tiempo de la independencia. Él nos ayudó bastante para lograr esta independencia del Perú. El gobierno de Lima decreta el bloqueo desde Guayaquil hasta Panamá, todo un fortín en la frontera. Ahora, la Armada peruana obtuvo victorias en Malpelo y Cruces, donde bombardea también a Guayaquil y arrasa sus defensas, pero Guise muere en ese combate. ¿Okay? El que asume el mando de la escuadra peruana es José Boterín. A él le tocó recibir la capitulación de Guayaquil y proceder su ocupación el 1 de febrero de 1829. Ahora, pasamos a la campaña terrestre. Dentro de la campaña terrestre, Lamar, personalmente al mando del ejército peruano, invade la Gran Colombia, avanza hasta Loja a fines de 1828 y ocupa Saraguro. Las tropas peruanas fueron bien recibidas por la población que albergaba sentimientos antibolivarianos. Ahora, el 13 de febrero de 1829, Sucre ataca por sorpresa a la retaguardia peruana en Saraguro. Y el 27 de febrero, en el portete de Tarqui, en plena cordillera, la división avanzada del ejército peruano al mando del general Plaza fue vencida por el ejército gran colombiano. Frente a la derrota contra la Gran Colombia, se firma el Convenio de Girón, que se dio el 28 de febrero de 1829, donde el Perú debía desocupar Guayaquil y Loja, pero no de Jaén y Maynas. Entonces, eso es lo que teníamos nosotros a favor. Jaén y Maynas retornan al Perú por libre determinación de pueblos. ¿Okay? La limitación de ejércitos de ambos países en la zona de frontera. Ninguno debía tener más a fuerzas armadas en la frontera. Ahora, la devolución a Colombia de la corbeta Pichincha, un barco que era de guerra en realidad, ¿no? Tenían que devolverle a la Gran Colombia. Eso fue en la campaña marítima cuando nosotros las emboscamos. También el nombramiento de la comisión que decidiera los límites y fronteras, que solucionara tanto el problema de las deudas y entre el Perú y la Gran Colombia. No tenían que tener una comisión que se ocupara de esto. Y el convenio de Girón fue rechazado por los dos países. Después de firmar el convenio de Girón, por ejemplo, si nosotros recordamos el gobierno de Lamar, mientras él estaba encabezando la campaña del norte, los conservadores, que eran Lafuente y Gamarra, lo capturan, ¿no? Y lo deportan a Costa Rica, y allí es donde José de Lamar muere. Con él empieza un nuevo gobierno, al que denominaremos el Ejecutivo Fuerte. Este fue dirigido por Agustín Gamarra desde el año 1829 hasta el año 1933. ¿Por qué lo anexo con la Guerra de la Gran Colombia? Porque después de esto se firma un tratado muy importante para el territorio peruano. Entonces, ¿cómo fue el gobierno de Agustín Gamarra? Le dicen el Ejecutivo Fuerte porque empezó una política dictatorial bastante fuerte y dirigido ya por el otro bando. Recuerden ustedes, los liberales y los conservadores. José de Lamar fue de la corte liberal. Recuerdan, él estableció este tipo de congreso bicameral donde solamente se podían dividir en dos bandos, conservadores y liberales. Liberales estaban con José de Lamar. Ahora, ¿qué pasó? Toma la oposición el poder. ¿Quiénes serían los conservadores? Ahí es cuando empieza
este gobierno. ¿Entendido? Muy bien, entonces inicia la era del militarismo fuerte y autoritario, ¿no? Y estaba apoyado por el sector terrateniente. Económicamente el Perú estaba bastante alto, ¿no? Y tenía una política centralista con una dirección de aduanas que afectaba el libre cambio de mercancías con el exterior. Entonces fue una década constante de sublevaciones y pronunciamientos militares que esto repercuye hasta más de una década. Entonces, Gamarra, mientras está en el poder, ¿no? Legaliza su investidura mediante las elecciones populares. Las primeras se realizan en el Perú para escoger el presidente y poco después del 31 de agosto de 1829 Gamarra es elegido como presidente de manera correcta, ¿no? Ahora, ¿cómo termina en realidad el fin de la guerra con Colombia, con la Gran Colombia? El 10 de julio, el teniente coronel Juan Agustín Lira firmó en representación de Gamarra un armisticio por 60 días. ¿Qué es un armisticio? Una tregua, ¿ya? Por 60 días, con la Gran Colombia. Le siguió un tratado de paz, el Tratado de 1829. En él se dispuso los límites entre ambos países. La Gran Colombia no reivindicó las provincias de Jaén y Maynas. Uno de los eventos importantes entonces fue también dentro de este gobierno la destitución del general Gutiérrez de la Fuente. Recuerden, Gutiérrez de la Fuente le apoyó a Agustín Gamarra a poder tener el poder una vez derrotado José de la Mar. Entonces él fue el vicepresidente y se hizo cargo del mando el 4 de septiembre de 1830. Quiso declarar vacante la presidencia y convocar elecciones, y de esto se entera Francisca Zubiaga, no la esposa de Gamarra, denominada o a quien la llamaban la Mariscala, y junto con el prefecto Juan Bautista de Leoporo, ¿no? Intentaron detener a Gutiérrez de la Fuente, quien huye por el techo de su casa. Entonces, un evento muy importante ¿no? Para después. Ahora, también se firma el Tratado Larrea-Gual, el Tratado de 1829, que hace un momento mencioné, donde se reúne la Gran Colombia con el Perú. Y ahí es donde la Gran Colombia renuncia a sus pretensiones contra, con Tumbes, Jaén y Maynas, territorios que pertenecen al Perú, y el Perú desiste de reclamar la ciudad de Guayaquil. Ahora, resumiendo sus obras de Agustín Gamarra, primero crea el departamento de Amazonas, rebaja el impuesto a la minería, funda la maternidad de Lima, funda escuelas primarias, prohíbe la circulación de monedas españolas. Como extra de este gobierno, vamos a hablar un poquito de la esposa de Gamarra, llamada la Mariscal. Entonces, como un gran mandatario que era Agustín Gamarra, también tomó dentro de sus decisiones políticas y las de su gobierno la opinión de su esposa, ¿no? Doña Francisca Zubiaga. Ella era cusqueña y también era bastante autoritaria. Influyó decisivamente sobre Gamarra en la elección de sus colaboradores y alianzas. La presidenta montaba a caballo, disparaba pistola, manejaba la espada, nunca bailaba y tenía por principal diversión jugar el ajedrez. Se comprende muy bien que no debió ser una persona simpática para las delicadas limeñas de entonces, pero debió ser terrible tenerla como esposa, ¿no? Las limeñas tenían como modelo, ejemplo o realización a la Perricholi y Santa Rosa de Lima, pero la independencia con sus revoluciones militares, batallas, ajetreos, había llevado a Lima desde todos los rincones del Perú una multitud de soldados a quienes finalmente acompañaban sus mujeres. Estas eran denominadas las rabonas. Eran miradas despreciativamente e insolentemente por las limeñas de todas las clases sociales. Entonces, doña Francisca, como dijo Jorge Basadre, fue la encarnación más alta de una rabona, ¿no? Vino a simbolizar la venganza de las rabonas contra las orgullosas mujeres limeñas a quienes denominaba tapadas. De esta manera culminamos con los dos primeros gobiernos que se realizaron en el Perú republicano. Primero, recuerden, José de la Mar, que gobernó desde el año 1827 hasta el año 1829. El segundo gobierno, que es dirigido por Agustín Gamarra, desde el año 1829 hasta el año 1833, 4 años de gobierno. Ahora,
Estén muy atentos a las indicaciones porque a la próxima semana nosotros tenemos nuestro primer examen en línea. ¿Está bien? Todo lo que hemos avanzado en esta clase tiene que estar en sus cuadernos porque este video va conjunto a un archivo que ustedes deben subir, ¿no? Sacar un escaneado de todo lo que han avanzado, incluyendo las tareas desde el primer día, ¿no? Hasta el momento. Nos vemos a la siguiente clase.